acerca del estudio del libro expositivo de Apocalipsis. Apocalipsis significa en el griego ¿qué cosa? Descorrer el velo. La Biblia nos revela que tenemos a nuestro alrededor un mundo físico, material, atómico. Se podría llamar que somos hombres atómicos. Estamos constituidos de átomos. Y todo, absolutamente lo que sucede a nuestro alrededor es percibido a nuestro ser, a nuestra humanidad, a través de lo que se llaman los 5 sentidos. Todo lo percibimos a través de los ojos físicos, de los oídos físicos, del olfato, del gusto y del tacto. Sin embargo, la Biblia nos enseña que fuera del mundo de los 5 sentidos, que filosóficamente se califica como el mundo empírico, o cuando tú oigas hablar de el empirismo, es la rama de la filosofía que trata acerca de los 5 sentidos. Por ejemplo, los ateos. Un ateo dice, yo no creo lo que no veo, lo que no oigo, lo que no puedo percibir con mis 5 sentidos. Se llaman ateos empíricos, porque ellos creen que solamente la realidad se puede palpar a través, repito, de la percepción de los 5 sentidos. La Biblia nos corre una cortina que trasciende el mundo físico espiritual que nos rodea de los 5 sentidos y nos revela que existe otro mundo que trasciende el mundo físico y se llama el mundo invisible y espiritual. Muchas personas perciben que existe algo más allá de este mundo físico y entonces van de una forma equivocada a hacer contacto con espíritus a través de canales equivocados. La brujería, el mes como es con hace contactar parabólicas esperadas, porque nos hay físicos de 2 clases de seres. Los caídos y los servidores siguen que continúan. Estos ángeles caídos bajo de un éxito que la demonios la palabra da seres inteligentes. Cristo cuando vino al mundo mencionó y habló más de los demonios y del infierno, el lugar invisible que está en el centro de la tierra, donde están siendo confinados todos los espíritus que han rechazado a Dios en su vida. Habló más de los demonios y del infierno y del cielo. Porque Jesús bajó del mundo a este mundo, se hizo físico a través del nacimiento de una virgen llamada Miriam o María, y entre nosotros para revelarnos todos los misterios del mundo invisible espiritual, para corrernos el velo, para mostrarnos el apocalipsis del final de la historia de la humanidad. Y esto es precisamente de lo que se trata el libro de Apocalipsis, el final de la historia de la humanidad. Cuando nosotros iniciamos la primera conferencia, esta es la segunda, la introducción, vimos en el versículo 1 que fue una revelación de Cristo, revelación que le dio el Padre. Y esta revelación no la tuvo Cristo cuando Él vino a morir en una cruz. Él vino limitado, Él hizo a un lado sus prerrogativas divinas, sus prerrogativas de conocimiento. Él no le importó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Despojó desde que bajó al cielo, se despojó de sus derechos, de sus privilegios que tenía como Dios y se a someterse al Padre. Todo esto es repaso de la primera clase. Pero cuando vivió aquí Cristo, murió en la cruz, fue y resucitado. Apocalipsis es la revelación no de Cristo cuando vivió en la tierra, sino después de que Él murió y resucitó y se fue a sentar arriba con el Padre, aproximadamente 40 o 50 años después de su resurrección, porque fue escrito en el año 90-95 después de Cristo. Y cuando Cristo baja al mundo, pisa la isla de Patmos, donde se encontraba confinado el apóstol Juan, y donde Juan estaba preso, exiliado por el emperador romano Domiciano. Paus dice el versículo 2, de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Entonces Cristo aparece a Juan, pero ya en estado glorificado, ya en un estado resucitado, ya resplandeciendo de la gloria con la cual Dios le había recubierto. Entonces es la revelación
que le entrega al apóstol Juan. A ver si podemos quitar el anuncio ya de la pantalla, por favor, y quítenlo, porque se nos mete a la televisión. Entonces es importante estos detalles para que podamos ir comprendiendo Apocalipsis. Ahora, dice el versículo 1 que esta revelación Dios se la dio para manifestar. Vamos por orden. La revelación del libro de Apocalipsis es una revelación solamente, no a los astrólogos, no a los mediums, no a los brujos, no a los que no tienen a Cristo, sino que solamente los siervos lo pueden entender. ¿Quiénes son estos siervos de Dios? Son todas las personas que han seguido y servido y hecho y obedecido la voluntad de Dios. Veamos esto rápidamente en Mateo capítulo 7. Vamos a ver 3 pasajes. Esto es muy importante para que te llamas cristiano y me estás escuchando en el radio, en la televisión o aquí personal, un cassette, puedas a través de estos estudios desarrollar un hambre más grande por Dios. Porque si tú realmente te dices cristiano y a la luz de lo que vamos a leer, siervo, entonces no esperes comprender menos el Apocalipsis. Hoy vamos a profundizar ni siquiera las partes más elementales de los evangelios. Y hay cristianos que no han crecido, no han su hombre interior, su hombre espiritual, y llegan a la Biblia y ya no la entienden, ya les aburre, la leen 5 minutos, 10 minutos y la cierran. ¿Por qué? Porque no han podido encontrar y sacar las riquezas por falta de comprensión y de entendimiento espiritual, por su falta de desarrollo. Es niños y no se han convertido en siervos de Dios. En Mateo 7, versículo 21 al 20, dice Jesucristo: no todo el que me dice Señor, Señor. O sea, tú en esta mañana, yo estoy calificado entre los siervos que reveló Dios Apocalipsis, porque soy cristiano, soy presbiteriano, soy bautista, pertenezco a Vida Nueva para el Mundo, me bautizaron, etcétera, etcétera. Jesús dice: no todos los que me dicen Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Inclusive hay personas que van a las iglesias y no van a entrar al cielo. No todos los que me dicen Señor van a entrar al cielo, sino el que hace. Que hace. Esta palabra en el griego significa el que practica. El que practica, el que lleva a la acción la voluntad de Dios y de mi Padre que está en los cielos. Tú oyes en un mensaje: Padre, por favor, eduquen a sus hijos en sabiduría, vivan con sus mujeres en sabiduría, como les dijimos en el seminario en Acapulco a los padres, a los esposos. Si tú no tratas a tu esposa de una forma adecuada, si tú maltratas a tu esposa mental, psicológica o físicamente, tus oraciones no tienen oídos en el cielo. 1 Pedro 3:7. Tus oraciones no son oídas en el cielo. Entonces, ¿qué pasa cuando llegas a la iglesia? Tu esposa no es la reina de tu casa, no es la persona que tú deseas verdaderamente hacer, porque Dios ha desarrollado este mecanismo de defensa, porque el hombre es más fuerte que la mujer. Entonces, precisamente para que el hombre no abuse de un ser humano que se llaman mujeres y que son más débiles que nosotros, Dios ha desarrollado como sensores, como un mecanismo, advertencias que nos dicen: si tú pasas y transgredes y a esa compañera tuya, amiga, tu amante, tu esposa, me la tratas mal, yo no te oigo. Y cuídate, porque van a rebotar tus oraciones, aunque seas diácono, aunque hagas esto, aunque te digas cristiano y aunque puedes hacer 1000 cosas. Si tú practicas. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Efesios 5, 22 al 26. Maridos, las mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Qué es practicar? ¿Qué es hacer la voluntad de Dios? Yo ya conocí en la iglesia, en el estudio, que yo debo tratar a mi esposa sacrificialmente. Como Cristo me amó, yo tengo que amar. Si yo no practico eso, entonces no tengo derecho a decirle a Jesús: Señor, Señor. Cuídate que cuando venga Jesús, o si tú te mueres hoy en la noche, y estás en la presencia de Dios en el cielo, ahí es cuando le van a decir: Señor, te vi, y que te diga la voz: ¿sabes qué? Hazte un lado, y te diga: Pedro, sacarra que sé.
Usted no entra aquí. Pero ¿cómo, Señor? Versículo 22, me van a decir, inclusive, profetizamos en tu nombre. En tu nombre echamos demonios y en tu nombre hicimos milagros. Y les declararé, nunca los conocí. ¿Quiénes son los siervos de Dios? Los que practican. Los que hacen. Los que el conocimiento bíblico no solamente lo tienen aquí, sino que lo viven. El conocimiento bíblico lo han recibido, ha transformado sus pensamientos, ha cambiado su machismo en siervos, ha cambiado radicalmente su manera de pensar, su manera de administrar su dinero, su manera de ver la vida. Si no hay un cambio, una revolución en tu vida en la que haya alguien que diga, Paquito es otra persona, si no hay alguien en tu familia que te diga, desde que tú vas con los aleluyos, ya no eres el mismo, si no hay un cambio percibible delante de la gente, que la gente pueda dar testimonio, no es cierto que es cristiano. No es verdad. El cambio tiene que ser radical, tan radical como el ex homosexual que tuvimos aquí dándonos su testimonio. Que al punto de cambiarse y quererse hacer mujer, ya, ¿verdad? Sus amigos homosexuales le decían, ahora lo persiguen y lo han amenazado con asesinarlo. Lo acusan de traidora. Ya no de traidor, ¿verdad? No, según nos contaba Sai. Entonces, si no hay un cambio así tan radical donde dejes el alcohol y dejes aquello y dejes la pornografía y ahora tú eres amoroso con tu esposa y antes eras secote, te decían el nopal de Sinaloa. Y ahora eres cariñoso con tu esposa y tus hijos dicen, papá, has cambiado y eres humilde y eres malo y acepta la exhortación y comienza tu vida a subir porque has entrado a un reino diferente. No es siervo de Dios. En 2 de Timoteo capítulo 2, el segundo pasaje, dice el versículo 19, 2 de Timoteo 2, 19, el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Dios conoce solo Dios, no lo engañamos. Él sabe quiénes le pertenecemos. Y dice, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Quiénes son los siervos? Aquellos que cuando ven el mal, aquellos que cuando ven ese programa en la televisión, aquellos que cuando ven los bikinis en la playa, volteas para otro lado y comienzas a educar, a dominar tu hombre interior, a no darle gusto a tus apetitos carnales. ¿Por qué ¿Por qué ya no ves ese programa? ¿Por qué no ves esas mujeres? ¿Por qué ya no estás con esas personas groseras? ¿Por qué haces lo que haces? Porque dentro de ti hay temor de Dios. Y tú sabes que tú no puedes seguir siendo así toda la vida. Mientras más te resistes a obedecer, más endureces tu corazón y más difícil te es comprender las cosas profundas del Espíritu de Dios. En 1 Juan 3:3, el tercer pasaje dice, todo aquel que tiene esta esperanza de que Cristo venga, se purifica a sí mismo. Así también como Él es puro. Entonces, ¿quiénes son los siervos de Dios? Los que hacen la voluntad de Dios, los que se apartan de iniquidad, los que se purifican. ¿Podrías decir tú en esta tarde que me escuchas, 4 meses para acá, siento que mis pensamientos son más puros o son peores? Fíjate la que te estoy haciendo. Cada día pienso menos en porquerías y más en santidad, o que estoy pensando más y más me degrado moralmente mis pensamientos. Cada vez mi imaginación es peor que hace 4. Vas de picada, mentiras que tienes al Espíritu de Dios viviendo en tu vida. Porque si lo tienes, es un espíritu de cobardía, es un espíritu para aprender a dominarnos. Donde dices, basta, no quiero esto, y dices, cada día que pasa, ¿verdad? Engordo y engordo y engordo más. ¿Dónde está el espíritu de poder y dominio propio? En que dices, Dios mío, yo no puedo seguir así. Ya, mi panza es navideña ya. Entonces yo no puedo seguir así, yo tengo que hacer algo por mi vida, por mi salud, yo quiero vivir, quiero tener salud. Y dices, ya basta. Y con emprender un régimen que te va a costar trabajo, pero el Espíritu de Dios te va a ayudar. ¿Por qué? Porque eres siervo de Dios. Ahora, este libro de Apocalipsis no solamente es un libro que es revelado a los siervos de Dios, sino que es un libro también cerrado al entendimiento, repito, donde solamente aquellos
verdaderos siervos de Dios. Los que están teniendo una guerra contra la impureza diario. Los que están teniendo una guerra contra la maldad diario. Los que están tratando de luchar por cada día hacer la voluntad de Dios. Y mi amor, llegas con tu esposa, tú sabes qué trabajo me cuesta, pero necesito que me ayudes para ser un mejor esposo. Dime cuando fallo. Hijos míos, ayúdenme también ustedes. Esas personas que están luchando por cada día superarse más y ser mejores, esos son aquellos que se convierten en grandes siervos de Dios. Ahora, en el mundo espiritual existen niveles de entendimiento. Síganme con mucho cuidado. El primer nivel de entendimiento es el de los nacidos de nuevo. Tú, un nacido de nuevo, una persona 2, 3 años en Cristo, llega a Mateo y ve hijo de tal, hijo de tal, hijo de tal, hijo de tal, las genealogías. 14 generaciones de la deportación de Babilonia, David aquí, 14 generaciones. Una persona llega a primera vista y a simple vista a un nivel superficial a este pasaje y no ve más. Ahí se queda. Pues, ¿qué querrá decir tanto nombre, verdad? ¿Por qué? Porque cuando profundizas, te das cuenta que detrás del pasaje se encuentra otro nivel más profundo de revelación. Por ejemplo, en cada letra hebrea se encuentra un valor numérico. Entonces, un estudiante que ya ambulle y escudriña las escrituras, ya tiene el diccionario bíblico y ya comienza no solamente a estudiar superficialmente, sino que comienzas a hacer pozos, a escarbar más profundamente y descubres que el nombre de David está formado con un valor numérico que equivale al número 14. 14. Y cuando tú ves que son 3 generaciones de 14 en las genealogías, te suma 14 por 3, 42. El nombre de Dios, que es Eloa en el hebreo, tiene el valor de 42. ¿Qué veo ahora ya detrás de las genealogías? Que detrás de la promesa que Dios le hizo, según de Samuel 7, a David, que en su casa permanecería para siempre y levantaría al Mesías, detrás del nombre numérico en Abel, que es el 14, existen 3 14 que dan el 42, que nos dan el nombre Eloa, que es Dios. O sea, detrás de las genealogías de Jesús se encuentra Dios. Esto a simple vista no lo puedes percibir. ¿Por qué? Porque es hundido a aquellos que quieren escudriñar la Biblia. Otro ejemplo, te encuentras a Jesús tumbando las mesas de los cambistas y las sillas de los cambistas, y ante esa lectura dices, bueno, pues sí, Jesús, un arranque, ¿verdad?, de celo por la casa del Señor, tumbó eso, pero te preguntas, ¿por qué las sillas y las mesas? ¿Qué tienen que ver las sillas y las mesas con esto? Y te pones a investigar y te das cuenta que esas sillas y esas mesas eran las sillas y las mesas donde se sentaban los jueces de Israel a juzgar. Y cuando Jesús no solamente tumba el dinero de fuera del templo, sino que tumba las sillas y tumba las mesas, les estaba mandando un mensaje codificado a los usurpadores de la justicia de Israel, diciéndoles, en el momento que yo tumbo las sillas y tumbo las mesas, ¿qué mensaje estoy dando? Ustedes no deberían sentarse ni juzgar en esas mesas. Ustedes son falsos líderes espirituales. Pero ya esta percepción, ¿verdad?, ya requiere de más estudio. Ya te pones a estudiar qué tipo de sillas eran, qué tipo de mesas, qué dice el diccionario bíblico, cómo estaba el Sanedrín, el contexto cultural, el contexto histórico. A través de más estudio encontramos y profundizamos y llegamos a un tercer, a un cuarto y a un quinto nivel de comprensión. ¿Me van entendiendo? Entonces, hay cristianos que creen que ya ahí se quedaron y llegan. A ver, hermano, explíqueme la predestinación. ¿Y por qué Dios, si es bueno y misericordioso, permite los diluvios y que tanta gente se pueda ahogar? El hecho de que ellos no puedan encontrar una congruencia entre un atributo que es la misericordia y la fidelidad de Dios, y hechos que aparentemente niegan la misericordia y el amor de Dios, porque según ellos, si Dios fuera amor, no permitiría la muerte de seres inocentes. Y es precisamente el argumento de los ateos.
La gente que rechaza a Dios en esta vida y los jóvenes que lo ven en la universidad y en la secundaria es porque no pueden contestar este tipo de cuestionamientos. Y nosotros estamos para poder ayudarlos. Ahora en la junta tuvimos de pastores, estamos planeando los pastores tener ya 3 seminarios de jóvenes al año. Nos vamos a ir 3 días con ellos, ¿verdad? Y encerrar, darles respuestas y prepararlos y a que afilen, ¿verdad? El cuchillo y la lanza ahí para que lleguen a la escuela y se enfrenten a los ateos, se enfrenten a los comunistas, se enfrenten a los agnósticos, a los escépticos y puedan ellos saber que hay respuestas. Y cuando un joven de esto se convierte en un instrumento poderosísimo en las manos de Dios. ¿Por qué los jóvenes apostatan y por qué se deprimen? Porque creen que todos son igual, porque creen que no hay respuestas, porque creen que la iglesia solamente es aleluya Dios, cuando la Biblia nos muestra que nos ha dejado Dios todo el material para enfrentar al mundo que nos rodea. Entonces cuando nosotros aprendemos esto, hermanos, comenzamos a equiparnos. Y dice Efesios que quiere que lleguemos a la estatura, al nivel de Jesús. ¿Se imaginan? No hay otro nivel. Aspiremos que Sócrates o Demóstenes o al nivel de Billy Graham o al nivel de este predicador. No, el nivel que Dios tiene, norma que Dios tiene para nosotros es que lleguemos a la estatura de un varón maduro, perfecto, que su Hijo Jesús. Dice Romanos 8 que este es el propósito del cristianismo, hacernos conforme a la imagen de Jesús. El propósito principal de Dios es que seamos como Jesús. Con la comprensión de Jesús, la claridad de Jesús, y entendamos que cuando algo contradice el amor y la misericordia de Dios, como los huracanes y las tormentas, ¿verdad? La razón, ¿y cuál es una, verdad? En primer lugar, el concepto que esa persona tiene del amor es equivocado. Para él el amor es dulces, jingle bells, palomitas, todos tranquilos, nunca hay aire, nunca hay viento, sin saber que las fuerzas que están azotando a la humanidad meteorológicas son el resultado, de acuerdo a la Biblia, de una fuerza de maldición que prevalece en el mundo que se llama la Tierra y nuestro planeta, que se llama pecado. Y por eso los animales muerden, los alacranes tienen veneno, las víboras brincan y te muerden y envenenan, los matan, hay asesinos, madres solteras, sida, abortos, porque Dios ha dejado que la maldad corra en el momento en que nos dio la libertad de hacernos responsables como agentes morales para el día del juicio. Claro que Dios puede acabar con el diablo en cualquier momento, claro que Dios puede acabar con los huracanes, pero no es el propósito de Dios intervenir porque nos robaría y nos haría exentos de nuestra responsabilidad moral en el día del juicio. Entonces tú tal vez crees que es un desastre que llegue que se queden ahí y que sea una familia, el huracán, etcétera, etcétera, pero sin embargo la Biblia dice que el morir es ganancia para muchas personas. Dichosos los que mueren en el Señor, dichosos los que mueren niños en el Señor. ¿Por qué? Porque ya no se quedaron aquí a sufrir. ¿Para qué quieres que aquí se quede y hijo y sufra como yo? Dichosos los que murieron jóvenes y se fueron al cielo jóvenes. ¿Por qué? Porque no sufrieron tanto como aquellos que llegamos a los 70, 80 años de edad. Entonces cambia tu perspectiva y te das cuenta que tú valoras los juicios desde tu mente limitada, de renacuajo que tenemos, de micro tenemos, comparados con la sabiduría de Dios. Y esto fue lo que hizo a Job poder soportar la vida. No entiendo lo que pasa, yo soy justo, yo era bueno, me quitaste mis hijos, me quitaste mi esposa, quitaste eso, ¿qué pasa? Vienen los amigos, es que tienes un pecado escondido, tú tienes que confesarlo. Y Job, no es posible eso, aunque el mentor me purifique como el oro, yo me mantendré, y no perdió jamás la dignidad, y siguió Job confiando. No entiendo, no quiero entender porque voy a entender, pero yo sigo caminando y no me suelto de la mano de Dios. Y llegó con esa confianza al final, y es el ejemplo que quiere dar la vida, que podemos caminar en la vida sin entender, no necesariamente, y sin embargo al final tener la recompensa por haber mantenido nuestra dignidad. Esa es la fe. El justo, por la fe, vivirá. ¿Y qué es la fe? Confiar en Dios en la oscuridad. Confiar en Dios cuando no entiendo lo que está pasando. Confiar en Dios cuando las circunstancias me son adversas. Ir confiando en Dios aunque el mundo aparentemente esté en mi contra, como ya lo vimos en José y en grandes hombres de Dios. Esa es la fe. Confiar en Dios a pesar de lo que pase. ¿Por qué? Porque Él nos ha prometido, no te dejaré ni te desampararé. No temas, yo estoy contigo, yo te esfuerzo, pero no te me sueltes de la mano.
Y cuando nos soltamos de la mano de Dios, que lleva la corriente, nos lleva el mundo, nos arrastran las tentaciones, nos arrastran las filosofías y nos perdemos. Y comenzamos ahí en el río. ¡Ay, Dios no me funcionó! Y todos contra Dios. Y esto no operó en mi vida. Y Dios no me hizo este deseo que yo quería. Y Dios me dejó solo. Y no es cierto, no es cierto. Fuiste tú el que dejaste a Dios. Tú soltaste la mano de Dios. Dios jamás ha prometido que nos iba a soltar. Él nos promete estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Vamos a entender eso. Veamos algunos pasajes. Daniel capítulo 12. Daniel 12. Dice en el versículo 9 y 10. Daniel 12, 9 y 10. Estamos leyendo un libro que fue escrito hace 2650 años. 2650. La profecía de Daniel, o las cosas de los gobiernos mundiales, ya lo vimos en la clase pasada también, en 1957, cuando se hizo el Tratado de Maastricht con la Unión Europea, y se dieron los primeros pasos para la unificación de Europa. La Biblia, en el libro de Daniel, había profetizado hace miles de años que antes de que Cristo regresara a este mundo, la forma del gobierno que existiría en este planeta no sería un solo país. Ahí descalifica Rusia, Estados Unidos, China, Inglaterra, Francia, la Alemania nazi, etcétera, etcétera. La Biblia profetiza, antes de que venga Cristo, se conformará una unión de 10 países que surgirán de los que formaron el antiguo Imperio Romano. Daniel 2, Daniel 7, Daniel 9, Daniel 11 y 12. De este grupo de países que formaron el Imperio Romano, va a surgir el futuro dictador mundial, que se llama el Anticristo. Así que es increíble que en el 57 se comenzaron a dar los pasos y ante nuestros ojos está surgiendo Europa. Estados Unidos comienza poco a poco a bajar, el dólar ya no es competencia ni paridad para las monedas internacionales, el euro comienza a surgir. Hace un momento vinieron 2 contadores a preguntarme de otra iglesia, solamente le queremos hacer una pregunta, Pastor Alducin, díganos, ¿en qué invertimos? ¿En euros o en dólares? Les dije, en el reino de Dios. Pero desde el punto de vista aquí material, en euros. Ya el que invierte su dinero en dólares, ¿verdad? Ya no es inversión. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la Biblia, el euro, Europa, con los 350 millones casi de habitantes que forman el bloque comercial más fuerte que existe, nadie va a poder competir con ellos. ¿Qué va a pasar ahorita? Una guerra en el Medio Oriente. Y después de esta guerra en el Medio Oriente va a haber un cambio. Otra vez el petróleo, el flujo amenaza circular por Europa, Medio Oriente y el Occidente. ¿Qué va a suceder? De acuerdo a la Biblia, se va a unir 5 países de Europa, no necesariamente los que forman la Unión actual europea, que son 15, pero va a surgir un nuevo bloque de 5 países y se van a unir con los 5 países del Medio Oriente. Entre ellos va a estar garantizando de esta manera una unión, una alianza Europa-Medio Oriente, el flujo del petróleo. Va a ser la única forma, es la que va a firmar el Anticristo por 7 años. Con este tratado se garantiza la paz en el Medio Oriente, Europa se va arriba, se consolida el gobierno del Anticristo y ya tenemos absolutamente los días contados en nuestro calendario. Daniel 12, 9 y 10 respondió y le dijo el ángel a Daniel, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. ¿Por qué? Porque no fue hasta el 1950. Yo tengo libros de profecía en mi casa, bueno, mi biblioteca que tengo en mi casa, el 60% son libros de escatología. Y tengo libros del siglo 1800, 1700 de profecía. De los más antiguos que hay, de cómo pensar, qué pensaban del rapto, qué pensaban del milenio, qué pensaban de aquello. Y no había absolutamente nada más que se va a levantar Israel y va a surgir Israel. Pero la unificación de Europa no se podía comprender todavía. ¿Por qué? Porque no fue hasta que las cosas comienzan a sucederse que se comienzan a entender. Por ejemplo, Apocalipsis 11. En Apocalipsis 11 hay una profecía que dice, todas las naciones, las tribus, las lenguas y los pueblos del mundo verán a los 2 testigos ser resucitados y se mandarán regalos unos a otros y se alegrarán. ¿Cómo podía esta profecía cumplirse antes de 1945, cuando se postularon los principios de la comunicación satelital?
por Arthur Clarke. Hasta 1957 se lanza el primer satélite. Hasta el 71 y 72, el Moljik de Rusia y el pájaro madrugador circulan y unen la comunicación entre Europa y el Occidente. Y la Biblia, hace 2000 años, que fue escrito ese Apocalipsis, está hablando de un momento histórico al que el mundo llegaría y donde podríamos ver todos al mismo tiempo el mismo evento. Esto era posible solo a los satélites de comunicación. Pero antes de que los satélites fueran ni siquiera inventados, nadie podía explicarse cómo podría algún momento en la historia el mundo ver ahorita en CNN o en las noticias lo que está pasando en Israel en el mismo momento que nos llega aquí la señal de la televisión vía satélite. Entonces, esto es la maravilla de la Biblia, que la Biblia entra, ¿verdad?, y nos abre el panorama y nos muestra los misterios, nos muestra los milagros, nos muestra que verdaderamente alguien está detrás de este libro santo y sagrado, y ese es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué dijimos la clase pasada? Para que tengamos ánimo y no tengamos miedo. Para que no haya ningún poder, nada que amenace tu seguridad y tu confianza en Dios. Aunque el Señor me matare, dijo Job, seguirá mi alma confiando en Él. Anda, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. ¿Cómo sabemos que estamos en el tiempo del fin? Lo vamos a ver a continuación. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Aquí está hablando de los tiempos del fin. Hermanos en Cristo, si esto es verdad, este es el tiempo de la purificación de la iglesia. Este es el tiempo de aquellos que tienen la esperanza, 1 Juan 3, se purifican a sí mismos. Este es el tiempo en que los santos serán más santos, los consagrados serán más consagrados, los carnales y los terrenales serán más carnales y más terrenales, y aquellos que sean injustos van a ser más injustos, y los que procedan impíamente procederán más impíamente, porque van de mal en peor, engañando y siendo engañados. Entonces, una gran señal de que tú realmente te vas a ir con el grupo de los que nos vamos cuando venga Jesucristo, como dice Apocalipsis 3, por cuanto has guardado la palabra en mi paciencia, yo te libraré de la hora de la prueba que vendrá sobre el mundo. Apocalipsis 3:10. Si tú eres de ese grupo, te vas a ir en el rapto. Y el rapto, ¿verdad?, estamos esperándolo en cualquier momento. Pero si tú no perteneces a este grupo de los que se están emblanqueciendo, purificando, dice la Biblia, entonces, ¿verdad?, no lo podrás ir. Pero fíjense lo que dice el versículo 10. Y ninguno de los impíos entenderá. Pero, ¿quiénes? ¿Quiénes? Los entendidos comprenderán todo, absolutamente. Veamos otro pasaje en el Salmo 111. Los entendidos entenderán. Vamos a ver quiénes son estos entendidos. Dice el Salmo 111. Salmo 111, versículo 10. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento. Buen entendimiento tienen ¿quiénes? Los que están practicando la voluntad de Dios, los que practican las órdenes de Dios, los mandamientos de Dios, los que, como dijo Jesús Mateo 7, los que hacen mi voluntad. Cada vez que tú obedeces y le dices a Dios sí, entiendes más y pasas a otro nivel. Y mientras más le dices al Señor sí, pasas a otro nivel, y mientras más obedeces y más te consagras, ¿qué cosa? Hay algo que sucede espiritualmente, y este fenómeno se llama comprensión espiritual. Y mientras más entiendes, más confianza tienes en la vida, más confianza tienes ante todas las cosas, menos temor tienes de todo lo que está pasando en el mundo. Más ánimo tienes para seguir viviendo para Dios, más sabiduría tienes para aconsejar a los jóvenes, a los matrimonios, a tus hermanos, a tus padres, a tus vecinos. ¿Por qué? Porque el entendimiento viene como consecuencia de practicar la Biblia. Dice en Jeremías 30,
versículo 24, Jeremías 30, 24, no se calmará el ardor de la ira de Jehová hasta que haya hecho y cumplido los pensamientos de su corazón. En el fin de los días entenderán esto. ¿Qué es lo que la iglesia ahorita debe entender? El juicio viene. El juicio viene, el juicio viene, la inmoralidad aumentará, el pecado aumentará, las guerras aumentarán, la violencia aumentarán, los padres se volverán contra los hijos se volverán contra los padres, los gobiernos cada vez serán más corruptos, más ladrones, más viciados. Dios no nos mandó a este mundo a acabar con la maldad, Dios nos mandó a impedir que la maldad crezca como podría crecer si no estuviera la iglesia presente en este mundo. Pero la Biblia nos muestra que se van a desbordar finalmente, se van a quitar todas las barreras restrictivas de los poderes del mal. Al momento acá en Apocalipsis 9 se va a abrir el infierno para que suban los demonios del abismo y comiencen a poseer a los seres humanos y a pervertir la genética humana. Y dice en Joel capítulo 1 que es como un ejército que se meterán a las casas, la gente pedirá morir, no a poder, la gente desfallecerá, Lucas 21, del temor de las cosas expectantes que sucederán en el mundo y todo lo que pasará. Y todo este es el panorama apocalíptico, por eso se le llama apocalíptico. Pero este panorama nos lo da Dios a nosotros, nos corre las cortinas y nos lo revela para que nosotros no tengamos miedo. Porque nosotros no participaremos de estos juicios ni de la ira de Dios. Si es que eres un siervo de Dios. Y si es que le has entregado tu vida a Dios y estás sirviendo y practicando los mandamientos de Dios. Ahora regresamos a Apocalipsis. Y dice finalmente que estas cosas que Dios le da a Jesucristo son para que nosotros las podamos recibir, porque todo va a suceder pronto. Y la declaró por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios, del testimonio de Jesucristo y de las cosas que ha visto. Dios buscó a un hombre. Este hombre era el apóstol Juan. Dios buscó una mujer para que su hijo naciera. Esta mujer fue Miriam, la Virgen María. Dios buscó a un hombre que tuviera un corazón como el de él, aunque débil y frágil. Este hombre fue David. Dios preparó un hombre 80 años llamado Moisés para una misión que le tenía destinada. Dios preparó un hombre, a José, que pudiera responder y confiar en él, aunque lo encarcelaran, aunque lo vituperaran, aunque lo calumniaran y no se amargara, para poder ser el instrumento y meter a las 12 tribus de Israel a Egipto y cumplir la profecía en Daniel 2, Génesis 2 y Génesis 15 y Génesis 17, de que el pueblo de Israel entraría a Egipto y sufriría 400 años en esclavitud. Dios está buscando hombres. Dios está buscando un hombre en una familia para salvar a la familia Pérez, a la familia Ramírez, a la familia González. Y ese hombre tienes que ser tú. Esa mujer tienes que ser tú. Si es que en esta noche tus sentidos espirituales están abiertos y tú le estás diciendo a Dios, heme aquí, Señor, yo soy esa persona, envíame a mí. Dios nos da el privilegio de que nosotros decidamos y de que escojamos la forma como lo queremos servir y la forma poderosa como podemos ser usados en sus manos, pero es una decisión que Dios no va a forzar en ninguno de nosotros. Dios te habla a ti en esta noche y tú te endureces y no respondes y sigues igual y sigues igual. Dios te deja, ya no se mete contigo Dios. Y comienzas sin que te des cuenta a vivir autoengañado y vienes a la iglesia y te bautizas y haces esto. Cuando venga Cristo le dirás, Señor, y te vas a llevar el susto de tu vida, te va a contestar, tú nunca fuiste mi siervo, nunca te conocí, nunca me obedeciste. Pero Dios nos da en esta noche la oportunidad de oírlo, de oír la voz del Espíritu para que no endurezcamos nuestro corazón. Dice la Biblia en Segunda de Crónicas, capítulo 16, versículo 9, estableciendo este principio espiritual. Segunda de Crónicas 16, 9. Es precioso este versículo. Los ojos de Jehová contemplan toda la tierra. Y Él lo sigue haciendo. ¿Para qué cosa? Para mostrar su poder. A favor de los que tienen corazón perfecto para con Él.
Escucha qué cosa más maravillosa. Aquí la palabra poder, en el hebreo, es la palabra chazak. C-H-A-Z-A-Q. Chazak. Y esta palabra poder, que se tradujo poder, significa, escucha, esforzar, fortalecer, infundir, vigor, fuerza, ánimo. Fíjate cómo ya trascendimos la mera lectura superficial de un texto. Vamos a ver ahora con más conocimiento. Los ojos de Jehová contemplan la tierra para poder esforzar, vigorizar, animar, fortalecer e infundir ánimo. O sea que Dios todos los días está buscando personas, así que estén literalmente en la mañana, oh Dios, oh Padre Santo, ya no aguanto con tantos problemas, Padre, mi esposa, mi esposo, oh Dios, mi hijo, Señor, mira cómo peca mi hijo, oh Dios, mira cuánta inmoralidad, cuánto pecado, cuántas cosas están sucediendo. Entonces Dios está buscando ese tipo de personas que estén clamando, que estén buscando con el propósito de que Él te infunda valor, te fortalezca, te vigorice, y después de pasar un tiempo a solas con Él, en la mañana te levantes hoy y todos los días fortalecido, vigorizado, con mucha confianza, con mucho valor. ¿Por qué? Porque en la mañana Él recibiste del cielo esa energía que solamente puede venir a través de nuestra comunión con Él, en las mañanas, en la madrugada, antes de hacer cualquier cosa en el día. Todos los hombres de Dios, comenzando con Cristo, Marcos 1:35, antes de que naciera el sol, buscaban a su Padre de rodillas en un lugar apartado, orando. Dios está buscando mostrar su poder. Ahora fíjate lo que dice: ¿para quiénes? A los que tienen corazón perfecto con Él. La palabra perfecto es la palabra hebrea shalom. De ahí viene la palabra shalom, que significa maduro, completo, cabal. ¿Qué está haciendo Dios de acuerdo a la Biblia y al retrato que nos pinta el Espíritu Santo? Está buscando seres humanos todos los días, Ustedes saben que los ángeles no duermen, ¿verdad? Los únicos que dormimos somos nosotros. Los ángeles no duermen, Dios no duerme, porque el tiempo y el espacio tierra es diferente al tiempo y espacio que pasa en el mundo espiritual, es totalmente diferente. Y Dios hasta en los sueños está viendo tus reacciones de tu mente inconsciente, cómo acepta tu mente consciente, y está buscando personas, ¿qué cosa? Maduras. Cristianos que están no leyendo la Biblia y ya tienen 5 años leyendo en el nivel número 1 y nivel de 2, siguen en primaria, tienen 10 años y no han podido pasar ni a secundaria. Otros no han podido pasar ni a la prepa, se quedaron en la secundaria y creyeron que secundaria es todo. Otros en la prepa, ahí están y se quedan con la misma leche y no brincan a la universidad de Dios. Y Dios está buscando a los cristianos que están, ¿cómo puedes madurar? Creciendo. Alguien que madura es una persona que tiene actividades, que tiene acción, que tiene un proceso viviente, biológico, donde subes a otros niveles. A esas personas Dios está buscando, a los que no se conforman con quedarse estancados, que no son mediocres, que no son apáticos, que no son fríos como la iglesia de la Odisea, que son tibios, los vomitaré de mi boca. ¿Para qué? Para que ellos puedan vigorizarse, fortalecerse y levantar las alas junto con Él. Y llevarnos a otros planos de victoria. Isaías 40, los que esperan en Jehová tendrán fuerzas como las águilas. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y ya no serás de esas personas y seres humanos, estoy cansado de la vida, ya, para que ya no tiene caso esto, ya no hay hombres con que me pueda casar, ya no hay mujeres, ya no hay esto y lo otro, pues ya, pues así quédate ya. El día que un cristiano llega a ese nivel, ese cristiano se ha perdido todo aquello de la vida. Dice el Salmo 101, versículo 6, 101, 6. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. En el que ande en el camino de la madurez, este me servirá. Tienes 2 hijos y tienes una casa grandísima. Yo este ejemplo lo acabo de ver en la televisión. Hay un
Hay un cristiano que tiene una industria increíble de televisión en el mundo. Y tiene un problema gravísimo este hombre, este empresario cristiano, que el hijo que tiene no es lo suficientemente maduro para que cuando él muera le deje todo el negocio de la televisión en sus manos. Y estaba entrevistando el otro día a un hombre que es el hijo del más grande evangelista del siglo pasado, Billy Graham. Estaba entrevistando a su hijo Franklin, que es amigo personal de nosotros, de Alan, mi hijo principalmente, y le dice este entrevistador a Franklin: oye Franklin, ¿qué edad tienes? Y le dice 51 años. Y mi papá me acaba de nombrar presidente de la asociación Billy Graham. Y este hombre, impresionado, le dice: qué increíble que tu padre, haya podido encontrar a ti ya todo para dejarte todo en tus manos y morir tranquilo. Yo no tengo esa paz todavía en mi vida. Y qué triste es, ¿verdad?, que tú puedas en la vida llegar a algo y decir: mis hijos ninguno ha madurado lo suficiente para dejarles mi compañía, por ejemplo. ¿Por qué? Porque buscamos que el muchacho sea honesto, íntegro, responsable, estable emocionalmente con su familia, con su esposa, etcétera, etcétera, para que tú puedas confiarle las cosas que Dios te ha dado. Pues lo mismo es Dios con nosotros. Dios está buscando hijos aquí abajo en la tierra, maduros, estables emocionalmente, que tengan una buena familia, que las eduquen, que sean íntegros en sus finanzas, que sean transparentes, que sean amorosos, que sean misericordiosos. ¿Para qué? Para mostrar su poder a través de ellos y para que puedan ser usados al servicio de Dios. El que ande en el camino de la madurez, este me servirá. Y finalmente leemos en 2 de Timoteo capítulo 2, en el Nuevo Testamento, el mismo principio con otras palabras. 2 de Timoteo 2, 20 y 21. 2 de Timoteo 2, 20 y 21. En una casa grande, no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos honrosos, otros para usos viles. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. ¿Qué ejemplo nos da el apóstol Pablo? Cuando llegas a tu casa, llegan las visitas, en tu fregadero hay vasos sucios y platos sucios que no lavaron. Y tienes visitas, ¿con qué platos y con qué vasos les vas a servir a las visitas? ¿Se atrevería alguien a sacar un vaso sucio y ahí con la mitad de mole embarrado y servirle a tu invitado? No, ¿verdad? Sino que tienes los que ya se lavaron con jabón en la vitrina y esos están para ser usados para usos honrosos. Los que están en el fregadero no pueden ser usados hasta que no se laven, porque nadie usa nada sucio para bendición de los demás. Lo mismo es Dios. Dios tiene cristianos que están en el fregadero. Y hay muchos de ustedes que ya tienen ahí meses en el fregadero. Y no quieren que se les pase la estopa, ni que les pase el jabón. Ahí te quedas sin ser usado. Son cristianos que se llaman en la banca. Están en la banca. Pero están sucios. Y cuando Dios quiere hacer algo, cuando Dios quiere ganar una familia, hablarle a un vecino, busca personas, pero esas personas tienen que estar lavados, limpios. Y miren lo que dice aquí: si alguno se limpia, será instrumento para honra. Dios nos da a nosotros la oportunidad de que nosotros tomemos el jabón y el cloro y nos limpiemos. Y sabemos que el cloro es la sangre de Jesús, que nos lava y nos limpia de toda maldad. Que hoy en la tarde tuviste un mal pensamiento, en Acapulco tuviste malos pensamientos, le fallaste a tu esposa, le fallaste a antier. Tenemos todos los días la oportunidad, antes de acostarnos, arreglar la situación con mi esposa, arreglarlo con los hijos. Ponte de rodillas antes de dormirte: Padre Santo, ¿qué actitudes tuve ahora en mi trabajo, con mis empleados? ¿Qué miré? ¿Qué pensé? Examinémonos, dice 1 Corintios y 2 Corintios 3. Examinémonos y conozcámonos. Padre, hice esto, hice aquello. Límpiate. Padre, perdóname.
Y la sangre de tu Hijo me limpie, y ya te acuestas en paz con la conciencia tranquila. Y si viene Dios en la noche, Dios no lo quiera, ¿verdad?, te agarre sucio, ¿qué va a suceder? Vas a perder recompensas. La salvación no la vas a perder, porque la salvación no se puede perder, pero perderemos la posición de autoridad y las recompensas en la otra vida para servir a Dios. Y termina Juan en Apocalipsis 1, dichosos los que leen y los que oyen las palabras de esta profecía. Y aquí está otra vez, y guardan, atesoran las cosas en escritas, porque el tiempo está cerca. La palabra bienaventurado es la palabra griega Macario, Macario con K, significa bendito, feliz, dichoso. Dichosos y felices son los seres humanos que practican lo que Dios les manda. No hay gente más feliz, más gozosa en este mundo que los seres humanos que viven y practican lo que saben que tienen que vivir diariamente. Esas son las personas a quienes la Biblia llama felices. Estas bendiciones no son para los que oyen solamente, sino para aquellos que la practican. ¿Por qué es dichosa esta persona? ¿Por qué son felices las personas que en esta noche están oyendo estos estudios y a través de la televisión y a través del radio? Aquí lo dice el versículo 3, porque el tiempo está cerca. Dichoso seas si sigues en la vida practicando diario lo que Dios te dice, porque el tiempo está cerca. O sea, nunca sabes cuándo vas a morir. Si todas estas cosas de Apocalipsis no suceden en nuestra generación, sucederán en el tiempo de tu muerte. Dichoso seas que te agarre la muerte, como dicen en mi tierra, persinado. Porque el tiempo está cerca. Los últimos tiempos comenzaron con la venida del Espíritu Santo aquí al mundo. Ahí comenzó los últimos tiempos. Y Dios quiere que vivamos alertas. Porque todas las cosas van a acabar pronto. Así como cayeron las torres, como va a caer la Estatua de la Libertad y las compañías de seguros y Wall Street y los puentes que hemos hecho y la arquitectura y las obras de arte y las estatuas y todo el glamour y toda la vanidad y toda la superficialidad que el mundo levantó, será, dice 2 de Pedro 3, los elementos ardiendo serán quemados y todas las obras de la tierra serán totalmente achichanadas y no quedará nada. Lo único que quedará de este mundo serán las almas de los seres humanos, unas para enfrentarse con Dios y otras para perderse eternamente en el infierno. ¿En qué grado y en qué lado te encuentras tú? ¿En aquellos dichosos y felices o en aquellos que si en esta noche te sorprende la muerte y no estás preparado, jamás tendrás otra oportunidad de arrepentirte?